Bienvenido a otro episodio de Desaprende Podcast. Yo soy Jovanska, su host, y hoy hago un episodio que para mí es sumamente importante dialogar, platicar y sobre todo desaprender, y lo hago con todo el respeto que yo sé que obviamente este tema se merece. Y creo que cuando hablamos de violencia sexual, usualmente pensamos automáticamente en la mujer, ¿no? Y también los hombres sufren de violencia sexual, aunque es como un secreto a voces. Y en muchas ocasiones también se revictimizan por el simple hecho de ser hombre, por el tabú de cómo un hombre se debe comportar, de cómo un hombre debe ser. Así que bienvenidos a ambos. Estoy sumamente agradecida de que estén aquí, que tengan estas plataformas y puedan hablar sobre esto y aportar a tanto desaprendizaje que creo que es sumamente importante. Pues gracias por la invitación, más bien. Quiero comenzar hablando, Cedric, sobre tu plataforma, sobre lo que haces. Como dije antes, algo que quiero hacerlo, ¿verdad? Con mucho juicio y con mucho respeto, porque sé que son como un secreto a voces, como acabo de decir, y es sumamente importante hablar sobre esto, no solamente para verbalizarlo y llevarlo a la mesa, sino para todas esas personas que nos están escuchando, que yo sé que se puedan sentir identificados. Que es muy importante, exacto. Y aparte de gente que podían haber pasado por lo mismo, creo que también es importante tocar el tema con gente que no han vivido una situación de violencia, justo para ayudar a los que han pasado por eso. O sea, creo que ahí es un tema que todavía la gente no entiende bien ese lado de que realmente es un tema de todo el mundo. O sea, no nada más de víctima, no nada más de, no sé, de familia, no nada más de pareja, es realmente un tema que se debe de tocar con todo el mundo. O sea, para contarte un poco justo mi historia, el proyecto y todo, yo fui víctima justo de violencia sexual de mis 10, 11 años hasta mis 17. Hasta mis 17 tuve suerte, pude hablar, mi familia me escuchó, me apoyó bastante, pude denunciar, o sea, el caso con suerte no fue cerrado, aunque la verdad sí, lo cerraron 2 veces, pero se abrió otra vez, etcétera. Y si quieres, el proyecto viene un poco de allá, de una vez que de una vez que pasó al juicio, de una vez que fue condenado, etcétera. Hice un poquito la retrospectiva de todo ese camino que había hecho, porque duró como 5 o 6 años todo ese proceso legal. Un punto muy importante es que fuera de todo lo que es dolor mental, etcétera, de la violencia, también hay otro dolor que llega después, que es toda la parte de juicio. Entonces, que todo eso que tienes que comprobar y comprobar y comprobar y comprobar todo el tiempo, y son años que pasas de la juez a un experto de psicología, a, digo, diferentes personas que te piden siempre repetir. Y hay un momento que estás, a ver, la gente no me está creyendo. Si me piden de repetir tanto, es que hay algo que va mal en lo que estoy diciendo. O al menos yo lo interpreté así. Es que al final después entendí que no. O sea, que justo era para comprobar que yo iba bien en eso y que sí decía siempre lo mismo y que me quedaba con una versión, si quieres. Entonces era algo al final, entre comillas, positivo, pero en el momento yo no lo veía así. En estas ocasiones también hay muchas víctimas que deciden guardárselo y no platicarlo o no denunciarlo precisamente por lo que conlleva este proceso. Y hasta cierto punto siento que no se lleva de la manera tal vez adecuada en cuanto a ese aspecto como tal psicológico. La situación de la violencia sexual en los hombres, y fíjate, pasa una cosa muy interesante, ¿no? Como que es más fácil incluso asociar a un hombre homosexual o un hombre bisexual como víctima de abuso sexual que a un hombre heterosexual. Esto es súper importante porque la mayoría de los casos pues tienden a ser hombres heterosexuales y no se va a denunciar porque muchas veces ni siquiera como hombre eres criado, tenemos una crianza sobre todo en Latinoamérica, bueno, en todo el mundo, la verdad, todo el mundo occidental, porque el machismo también hay que entender que viene de Europa, ¿no? O sea, ya había machismo en muchos lugares, aquí nos tocó una colonización de clash de machismos y tenemos ahí una situación muy loca, ¿no? Pero en Latinoamérica, al menos te voy a hablar de la experiencia que yo tengo, no es algo que quieres decir porque un hombre no se vulnera, no es vulnerado. Es una cosa que pasa entre hombres y la verdad es que creo que la experiencia de varón
pues la entiende un varón, ¿no? Y eso creo que es súper importante porque yo de pronto sí escucho las primeras personas que luego tienden a descartar la violencia sexual en hombres o a veces son mujeres también. Sí, Y, y- totalmente. y he escuchado el discurso, algunas de discurso feminista radical, que lo tratan incluso de minimizar, lo tratan de borrar, y he escuchado cosas como, no vengas a hacerte la víctima, no vengas a robarnos protagonismo. O sea, ¿qué te quiero? A mí esto se me hace súper fuerte, ¿no? Porque escucho a una mujer recalcando que solo ella Eso. puede ser vulnerada, un hombre no. Y es triste, ¿no? Porque venimos a tratar de romper con estos estereotipos y al final del día los hombres somos igual de vulnerables que las mujeres en muchos sentidos, no en todos, no en todos, Claro. no en todos, pero en estas cositas de estereotipos de género también somos vulnerados y también somos traumatizados por el género. Entiendo que se nos educa para ser animales violentos, bla, 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 ¿no? Entiendo esa parte, pero hay que entender que detrás de estos hombres, de estas personas, de nosotros, pues hay como niños asustados, niños con mucho miedo, niños que no nos sabemos defender, que no sabemos decir, nos están lastimando. Y esto es lo que pasa con los hombres en general. A veces a lo mejor somos víctimas de abuso sexual, sintomatizamos, ¿no? Ya sabes, tenemos depresión, ansiedad, enojo, andamos hipersexualizados o nos desconectamos de la sexualidad, pero no reconocemos que fuimos violados, abusados, porque no lo podemos hacer, Jovanska. O sea, no te Ujú. pones la soga al cuello, o sea, no es posible, no, no, no. Y a Sí, veces como que no se puede concebir en esta sociedad de que un hombre también pueda ser víctima no solamente de violencia sexual, sino de muchas cosas, claro, de muchas cosas. En un mundo patriarcal, por decirlo así, nadie gana. O sea, no se trata tampoco de una guerra entre hombres y mujeres. Y ese es el punto de traer este tema a este podcast, porque si bien sí sé que nosotras las mujeres somos víctimas de muchísimas cosas, la violencia sexual en las mujeres es abismal, también sí sé de que existen los hombres. Y conozco muchísimas amistades que tengo que han sufrido de esto y que en muchas ocasiones han sido violentados por hombres, pero también han sido violentados por mujeres. Y hay algo que a mí me gustaría aclarar y siempre lo llevo conmigo, y es que el hecho de que yo me pueda denominar feminista y no significa de que yo le dé una sororidad exclusiva a las mujeres, hagan bien o lo hagan mal, porque se sobreentiende a través del tabú de que cómo es posible de que un hombre pueda ser violado sexualmente. como es visto también. Exacto. ¿Cómo eres visto cuando tú dices, yo fui violado? O sea, la mirada que recibes, claro, es una mirada puede ser mucha vergüenza, pero siempre con esta connotación de, pero ¿por qué te dejaste? ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no lo dijiste? ¿No? En la mujer da mucho peso, ¿no? La mujer da mucho peso eso, decir, güey, no, ¿cómo? Tú querías. En un hombre vamos a sumarle que es como inaudito que tú no lo hayas detenido. A mí me pareció increíble el testimonio de esta persona porque fue a sus 10, no me atrevo a decir edad, pero fue en su high school, no sé si usted le llaman preparatoria, y fue una maestra, entonces la maestra le decía de que no contaba como violación porque tenía erección. Y es como, wow, o sea, Y eso es un, wow. y es un tema muy grande eso, que típico a mí me tardé años a entender eso, porque obviamente fue el primer ataque que recibí de sí, pero corporalmente y todo hay pruebas de que sí te gustó, que no sé qué, que lo buscaste y todo. Hasta que con suerte llegué justo a un psicólogo que fue a ver, las cosas no son así. El cuerpo responde de una forma muy diferente a la mente y al final es casi como el cuerpo se defiende de esa forma, si lo puedo decir, es nada más para evitar un peligro, pues reacciona de esa forma y no es nada de mental, no es nada de placer, no es nada de algo que quieres o no, es ahí literal el cuerpo como que se pone en modo automático y ya tú no tienes poder en eso, tú, o sea, no puedes manejar justo el cuerpo, o sea, y ese punto que tocas es un punto muy importante. Y igual, otro tema, pero es lo que decías, del hombre que da su testimonio de forma, o sea, como que sin enseñar la cara y todo. Es chistoso porque típico de
con mi historia, yo sabía, que es lo que decía Alex, yo sabía que había algo que no iba, que no cuadraba en mi vida sin poder como identificarlo a los 15, 16 años. Y el día que hablé es porque ya había visto a alguien que hablaba del tema. Y ahí me cayó todo encima de, híjole, sí, eso es lo que estoy viviendo. Ahí viene todo lo que siento y todo lo que siento que no está cuadrando en mi vida. Entonces, es muy complicado porque hasta que ves a alguien que lo hable, tú te das cuenta de lo que está bien o no en tu vida, lo que estás viviendo o no en tu vida. Esa violencia a los hombres sí se tiene que visibilizar, sí hay gente que tiene que hablar. Y hay otro justo prejuicio que va con eso, de el que fue abusado a fuerza va a ser el abusador. O sea, a mí me costó mucho justo hablarlo, o sea, hablar de mi historia porque decía, no, ya si digo mi historia, la gente va a decir que ya voy a abusar. Y al final no es así. O sea, hay una creencia que es de, si fuiste abusado, vas a ser abusado. Y no, obviamente, y Alex seguro lo va a confirmar, hay casos en cual sí, si no vas a terapia, o sea, es un contexto muy particular, pero cuando las víctimas tienen un entorno muy especial, si no pueden hablar, si hay mucha violencia, etcétera, pues a lo mejor hay un poquito más de riesgo en eso, pero no es la mayoría de las víctimas no se vuelven abusadores después, y de eso también es muy importante que las víctimas lo hablen. Yo, como siempre digo, si quieres denunciar o no, ahí creo que es una decisión muy personal, porque tampoco es un camino fácil, pero de que se tiene que hablar, se tiene que hablar. A una persona u otra se tiene que hablar. Después el lado legal, pues es otro, pues es más personal. Pues, después depende de cada uno. Dices todas estas cosas y me trae a la mente una psicóloga que yo iba, que obviamente dejé de ir, y en algún punto tocamos este tema. Y ella decía de que la comunidad LGBT, en su gran mayoría, eran parte de la comunidad porque fueron violentadas sexualmente, tanto mujeres como hombres. Y a mí se me quería caer. O sea, yo me iba a morir. Bueno, de hecho, terminamos como en una mini discusión. También cuán importante es realmente tener un buen acompañamiento y que hasta en esa misma terapia no te haga sentir responsable de tu trauma. Y aquí por lo menos en Puerto Rico hay una crisis, ya habíamos hablado de esto anteriormente, hay una crisis de salud mental. El tabú con la psicología es abismal y de hecho estaba buscando como estadísticas sobre este tipo de temas y las estadísticas ni siquiera están actualizadas. Habían 105 querellas de violencia sexual hacia los hombres y estoy 100% segura que ese número debe ser muchísimo más alto y no, ni siquiera me quiero imaginar ahora con la pandemia. Cuando tocas ese tema es casi reciente, porque te digo, yo hasta en Francia hay muy pocas cifras y no se actualizan muy seguido, tanto en la violencia sexual que en víctimas de hombres, es hasta menos. O sea, porque en general son cifras que van directo a las mujeres y todavía la sociedad, que sea aquí, que sea en Europa, todavía no asimilan que los hombres sí. Y hasta propios, a veces yo cuando busqué psicólogo, por ejemplo, en México, cuesta mucho encontrar uno que sabe de este tema. Cuesta muchísimo porque en general son, o sea, la forma en cual se escriben los psicólogos es, pues hago divorcio, hago adicciones, hago depresión, hago duelo, hago niños, hago personas de la tercera edad. No, yo veía eso, a ver, yo qué, en dónde, o sea, con cuál voy. Sí, porque hasta cierto punto siguen poniendo su juicio Ajá. y ya sea religioso o del término que sea, siguen poniendo su juicio. O sea, cuando esta psicóloga a mí me dijo esto, yo decía, pero ¿qué clase de psicóloga es esta persona? Ojo, esta psicóloga era joven, era muy joven. La importancia, ¿cuál sería como la importancia de tener acompañamiento justo, inclusivo y que no pongan este tipo de juicios? Porque volvemos, los hombres son parte de esto también y sufren de esto mucho más de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Yo creo que lo importante para empezar, lo que yo pediría en un profesional de la salud es que yo me tuviera la certeza de que tiene trabajo con trauma, ¿no? Que ha trabajado con trauma.
No importa de abuso sexual, no importa, ese es trabajo con trauma, porque al final del día es lo que se va a trabajar. A nivel del sistema nervioso, a nivel de intervención, siempre es ese trabajo, ¿no? Vamos a trabajar con respuestas congeladas del sistema nervioso, con reescribir historia, reinterpretar. Hay una cosa muy interesante. Yo los terapeutas que he tenido que más me han servido, que más me gustan, son los que más me incomodan, los que más me frustran y los que más me... porque no me dicen qué hacer, no me dicen su opinión, al menos que yo les pida y me aclaran así como de, esto es mío, pero esto es tuyo. O sea, son así como un papá que ve que el niño se cae y no te levanta y se va a aprender a levantarse. Pero mucha gente cuando vamos a terapia, yo lo veo con mis clientes, llegan así como de, tú me vas a decir qué hacer. Tú me vas a decir cómo pensar, me vas a decir cómo sentir y aparte de todo me vas a quitar este dolor. O sea, yo básicamente me voy a sentar y voy a hablar como perico, la, 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 la. Y también te voy a creer todo lo que tú me dices, ¿no? Yo siempre que veo que mi paciente se queda así de, o no me dice nada, es como, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? O siempre le digo también, no me creas lo que te estoy diciendo, te puedo estar engañando, ve e investiga, hazte responsable de ti. Pero si yo me pongo en modo así de esponja, absorber, fíjate, no es el clásico paciente que va y le dice a la pareja, es que ya la psicóloga me dijo que tú estás mal, ¿no? Eso, no, o sea, imagínate. O sea, ni al caso, ¿no? O sea, sí debo de estar muy atento a tu chisme, pero yo no me tengo que yo no tengo que meter mi cuchara a tu chisme. Creo que eso es algo súper importante y lo digo esto porque a veces creo que es difícil diferenciar, a veces, no siempre, cuando me incomoda porque me estoy confrontando o me incomoda porque no estoy de acuerdo con la manera en la que está llevando el tratamiento. Y creo que siempre es súper importante y es parte de la terapia que la persona aprenda a decir, no estoy de acuerdo, no significa que tú estés bien o mal, simplemente no estoy de acuerdo, no te acompaño. O sea, el paciente también puede confrontar al terapeuta. Sí, no es como que yo me siento y todo lo que tú digas es lo que es, porque si fuera así, o sea, yo me he dado honestamente, yo me he dado con una psicóloga que yo me quedo como que no puedo creer que tú de verdad ejerzas Y más en esta este profesión. uso, porque imagínate, no es que, y es que lo hacemos como pacientes, los ponemos en el papel del médico, del padre de la iglesia, del papá, de la mamá, o sea, realmente tomamos posiciones muy, muy infantiles cuando estamos en terapia. Y responsabilízate de mí, ¿no? Pero esto lamentablemente hace relaciones de codependencia, donde yo tengo que ir al psicólogo a que me diga, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Cuando a lo mejor el buen psicólogo me va a caer muy mal porque me va a hacer que yo piense por mí, que yo sienta por mí y que yo tome mis propias decisiones y me haga responsable de mis consecuencias, ¿no? Y al final del día, cuando estamos trabajando con abuso sexual, es muy probablemente que van a salir temas de límites, que van a salir temas de hablar, ¿no? De speak out, ¿no? De defender, va a haber enojos. Entonces, imagínate a alguien que va y se pone en una posición pasiva como paciente en este tema, pues es lo mismo, ¿no? Lo mismo que le pasó allá afuera. Va a seguir inmovilizado. Y alguien lo perjudicó, pero alguien lo salvó. Esta persona siempre va a ser una víctima. Y hay un punto, creo, importante que va un poquito de la mano con esto, que con Alex lo hemos hablando también en otra intervención que hicimos, de si realmente hay conflicto, o sea, hay algo que no se siente, o sea, que realmente no encaja con el psicólogo, que siempre se vale decir, a ver, yo no voy ahí, contigo no voy a poder trabajar, mejor me voy con otro. Y yo al otro lado me ha tocado digo, yo tenía 15, 16 años, pero la psicóloga dijo a mis papás, a ver, con su hijo no voy a poder, sobrepasa mi capacidad y todo. Y en el momento lo tomé fatal, porque dije, qué horror, ya soy un caso desesperado, ya no hay solución para mí. Pero la verdad fue la mejor cosa que pudo hacer ella. Y hoy lo veo como que profesional fue esa psicóloga, saber decir, bueno, hasta aquí puedo, lo demás no voy a poder y mejor que se vaya con tal o tal colega que conozco que va a poder seguir el trabajo con Cedric. Mucho mejor eso que seguir conmigo y hacerlo pues puro viento.
Y creo que esto va en los dos lados. Cuando vas a terapia también se vale decir, a ver, aquí no. O sea, que a mí no me va. O sea, hay que distinguir los dos lados, de como decías Alex, hay psicólogos que ya te van a forzar un poquito a hablar, o sea, que van a trabajar con eso de confrontación y todo, que ahí es más trabajo. A mí me tocó un psicólogo así, lo amé justo por lo mismo, porque confrontaba todo el tiempo. Hay que distinguir eso, es realmente un psicólogo con el cual ya no encajas. Ir al psicólogo o ir a terapia tiene que hacer un clic y no necesariamente lo va a hacer ni en la primera ni en la segunda visita, pero tampoco no vas a hacer clic con todo el mundo. Y creo que hablar de este tipo de acompañamiento es bien importante porque sé que debe haber muchas personas que no escuchan, que piensan como, bueno, yo pasé por un trauma así, no, los psicólogos no me ayudan en lo absoluto, pues yo puedo hacerlo solo o puedo hacerlo sole o sola, ¿no? Y creo que hay una percepción bien delicada y una situación, o sea, que para mí yo lo concibo como una crisis emocional, el tú también pensar de que como tú buscas acompañamiento y no te gusta y no hay, obviamente, por lo menos en mi país, hablo por mi país, no existen psicólogos suficientes, ir a terapia es un privilegio total. Ir a un buen terapista es un privilegio en este país, estoy segura que en el de ustedes también, sí. Pero también es importante entender de que no podemos solos, ¿verdad? Pienso yo, quiero que Ale me dé su punto de vista como profesional de la salud, pero pienso que es bien importante ir a terapia y que sobre todo podamos entender de que no es un proceso lineal, que también creo que hay una percepción con esto de los psicólogos como se da en las películas. O sea, pensamos que la terapia es tú sentarte en este mueble espectacular, que la persona te va a escuchar, que van a terminar siendo amigos. Sí, hay mucho estereotipo, lamentablemente. Y aparte tenemos la cultura de si se siente bien es bueno, si se siente mal es malo, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? O sea, realmente no hay muchas desagradables que se experimentan en el cuerpo muy feas, pero que son buenas, como el crecimiento, por ejemplo, el desarrollo, el destapar cosas. Creo que es súper importante de todo lo que están diciendo. Yo me quedo con que en la relación terapéutica es justo otra relación. Entonces somos dos personas y obviamente así como cuando yo salgo con alguien, le invierto tiempo, le invierto dinero, me abro, pero también tengo un límite, ¿no? Tengo un límite donde digo, aquí definitivamente, pues no, o sea, solo fue enamoramiento así de que lo vi el metro y él a mí, pero ya nos dimos cuenta que realmente no hay química. Y también cuando toqueamos dolor, creo que es súper importante en terapia, siempre, como si vas al gimnasio, si vas con un nutriólogo, a donde sea, yoga, etcétera, decir, a ver, esto se siente así, explícame qué está pasando. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si yo vengo o sea, si yo voy a terapia y solo estoy como, ¿no? Como puro chismecito y pasándomela bien, tengo que ser consciente que estoy yendo a hacer, ¿no? Y eso realmente qué efecto está teniendo. También si me lo estoy pasando mal y el terapeuta, la terapeuta me está dando, ahora sí que me está dando lata, carrilla, un pain in the ass, pero yo veo que esto me está sirviendo. Y hay algo en mí que me dice, regresa porque no te gusta, pero sabes, no sé si han experimentado esa sensación. Sí, justo yo sí. Es eso. Ahí está bien, o sea, porque es como estar yendo al gimnasio, ¿no? Se te tiene que incomodar. Totalmente. Te tiene que doler. Te tiene que doler. Por un año dices tú, ay, no estoy viendo resultados, me estoy desesperando, no me estoy marcando, pero te sigue el entrenador, repite y repite, y lo más difícil luego es ponerse los tenis y la ropa, y, o sea, así pasa en la terapia también. O sea, la terapia es algo que la Asociación Americana de Psicología, la APA, dice que es muy probablemente que uno vea efectos como hasta la sesión número 12, 13 o 15. Pero yo creo que muchas veces, al menos en mi experiencia, desde sesión 1, si hay un buen match, la persona, el paciente, te sientes, o sea, algo cambia. Es algo diferente, ya es algo diferente. Y creo que eso es súper importante, estarse escuchando a uno mismo y decir, ok, aquí me siento cómodo, como una relación y decir, a ver qué está pasando aquí porque esto no lo estoy entendiendo. Y el terapeuta también puede hacer esto. Entonces, creo que eso es súper importante. Hay que recordar que la relación terapéutica es un laboratorio social. Igual en el abuso sexual, yo vengo a tener una relación íntima con alguien donde básicamente me vengo a exponer. Y eso por sí mismo es terapéutico,
porque vengo de una situación donde estuve sobreexpuesto, a lo mejor sin mi permiso, vulnerado sin mi permiso, y entonces vengo a hacer lo mismo a terapia. El proceso va a ser doloroso al principio, pero justo comenzarlo a hacer y hacer desde un entorno y un contexto y con un abrazo diferente, es lo que también empieza, no sé, Cedric, ¿no? Me encanta cuando dice eso siempre. Yo a Cedric lo conocí porque él pone su caso siempre, él se abandera, él representa, y para llegar a ese punto significa que ha habido un trabajo allí, que no es de la noche a la mañana. No, te lo confirmo, no lo es. Claro que no, y ha pasado por muchas cosas, ¿no? Porque de pronto es eso, ¿no? O sea, lo que era una herida se hace una cicatriz y no avergüenza ponerla, al contrario, ¿no? Lo integro, me conformo, crezco desde allí. ¿Sí me Y, explico? y, Propongo desde ahí, que es lo que hace Sí. Cedric. Y y, te va a doler, o sea, va a sí, doler horrible. Y porque yo probablemente la... en el camino te vas a quedar sola, solo o sole también, porque uno evoluciona y uno crece. Y también otra cosa que quería preguntarte, Cedric, es el acompañamiento. Vi en tu página un live que hiciste con tu pareja y me Sí. encantó porque el acompañamiento es bien importante también. ¿Cómo debe ser ese acompañamiento en tu caso y también en el caso de Ale, ¿verdad? Dentro de lo que es la psicología. Antes de conocer a mi pareja, pues tuve otras parejas y todo, y nunca supe qué hacer. A ver, intento tener como la vida que me gustaría tener con la pareja, o soy totalmente transparente con él y le voy a platicar mi historia y no me voy a inventar un personaje, porque cuando no hablaba de eso, con mi pareja sentía que actuaba un poquito, ¿sabes? Que no, yo no me sentía muy honesto con la pareja. Entonces, pues obviamente fue fracaso sobre fracaso sobre fracaso. Tuve parejas que me sacaron comentarios que te lo juro, esto de, no, pues definitivamente contigo no es. O sea, pero así de por un solo comentario fue, por aquí no es. No sé, por ejemplo, tuvo una pareja que me dijo, ¿sabes qué? Pues mejor tú arreglas tus problemas de tu lado y conmigo no los hablas y ya aquí estamos. Escuchas eso y Dios. estás de, no, bueno, pues definitivamente por aquí no es, o sea, porque no estoy nada más para que te ríes, o sea, no es la idea de la pareja. Y justo con mi pareja pues actual, creo que la segunda, la tercera o la cuarta vez que lo vi, sí le hablé de mi historia. O sea, fue algo rápido porque dije, ya me harté de esas relaciones que ya me espero antes de tocar el tema y que al final cuando lo toca ya es un fracaso. Un fracaso. Dije, ya me voy a ahorrar esos meses y ya mejor lo digo desde el principio y a ver qué pasa. Literal, fue así. Y al final, pues tú lo viste en el live, creo que al principio no entendió bien de qué se trataba. O sea, no era un tema que pues él había tocado antes, ni sabía bien de hombres víctimas, ni sabía bien si los hombres podían ser víctimas o no, o sea, como que pues, era muy desconocido para él. Pero creo que la clave ahí justo de este acompañamiento es que él atrás fue a buscar información. Él de su lado no esperó, o sea, no se quedó esperando que yo le iba a dar toda la info, ¿sabes? O sea, supo que yo hay un momento que iba a parar, que yo no iba a hablar del tema y que lo que no había dicho, pues él también tenía que buscar. No le echaba como todo el trabajo encima, pero él solo dijo, a ver, si quiero seguir con Cedric, pues le voy a echar también yo tantito ganas, aunque no es, o sea, aunque sea su historia, yo tengo mi parte también que poner porque al final es pareja. Y ahí creo que fue la clave, porque pues, él no se quedó así sentado esperando que las cosas se arreglen solo. Él mismo fue a buscar información, checo libros, fue en internet, yo como documentales y cosas así, y de ahí entendió muchas cosas que a mí nunca se me hubiera ocurrido en el momento de explicarle. Y entonces él solito, como rompecabezas, ¿sabes? Como que puso una pieza y otra, y empezó a entender por qué yo era así o por qué yo reaccionaba de tal forma en tal momento, etcétera. Y creo que ahí es también la clave del acompañamiento. No necesitas ser psicólogo. El psicólogo hace un trabajo aparte, pero el acompañamiento pues no es nada más
con el psicólogo. O sea, también ahí al lado, si conoces una víctima, tú también la puedes ayudar. Y ayudar no es hacer terapia, porque ahí la terapia no te corresponde a ti. O sea, realmente es el trabajo del psicólogo justo. Pero acompañar en sentido de, me voy a informar, te voy a escuchar, voy a estar. Si necesitas información, yo te puedo ayudar a buscarla. Todas esas cosas que no nos cuestan nada en hacer y que sí podemos hacer. Hay personas que no saben cómo hacer ese acompañamiento porque no saben si hablarlo, si no hablarlo, cómo la persona está trabajada, si todavía es, obviamente la herida siempre va a estar, pero si está un poquito más latente. Entonces creo que todo esto que estás diciendo es muy bonito porque es un trabajo en equipo. Sigue siendo un trabajo en equipo, ya sea con tu pareja, tus padres, tu hermano, los mismos amigos. Hay un enfoque que ahora todas las corrientes de psicología, de intervención terapéutica, se está manejando que ya... A mí lo que me pasa mucho es que luego, obviamente tengo el privilegio, ¿no? Por lo que me dedico de estar actualizado y esas cosas, y sí me es como dices, Jovanska, me es como impactante negativamente ver cómo en nuestro entorno, en nuestra cultura, en tema de salud mental, creo que tenemos un rezago como de mínimo 20 años. Y Totalmente. y todavía tenemos esta creencia de que el cambio está en ti, que tú puedes solo. No. Muchos de nosotras y nosotros hemos sido lastimados sin querer queriendo, no voy a culpabilizar a nadie, pero hemos sido lastimados de maneras muy graves, muy leves, pero muchas traumatizantes en relaciones o en relación con o en compañía con. Y es bien importante que agarremos la onda y sepamos que una persona no sana solita ni sana con un recurso, es una labor comunitaria. Una persona víctima de abuso sexual finalmente fue lastimada en sociedad, no se lastimó solita. Y Alguien, pedir ayuda no es ser débil tampoco. exacto, No, no es debilidad. la aprovecharon, ¿sabes? Aprovechar en un mal sentido, pues la abusaron. Esto quiere decir que la persona no tenía posibilidad de defenderse. Por eso es una víctima. Por eso es un abuso, ¿sabes? Y tenemos que entender que nos puede pasar a cualquier persona y que aparte, pues no queremos que esa sociedad en la que yo vivo, pues me pueda pasar eso a mí ni a nadie. Bueno, eso creo yo. Entonces, es un trabajo en colectivo. Lo que dice Cedric es súper importante. Una de las maneras más eficaces de ayudar a alguien es infórmate y date cuenta qué te pasa a ti con lo que le pasa a ella o a él. Porque muchas de estas reacciones negativas que tenemos o de poca ayuda tienen que ver porque yo no sé manejar mis sentimientos, mis emociones, lo que se despierta en mí cuando estoy frente a un caso de abuso, ¿no? Desde negarlo y rechazarlo porque no, eso no puede ser posible, me rompes mi mundo de caramelo, o la sobrevictimización, ¿no? O sea, no, ya eres un tonto, pobrecito, estás dañado, ¿qué te pasa? O sea, no, es algo difícil, ¿no? Pero normalizarlo no en el sentido de que no pasa nada, sino normalizarlo en el sentido de que sí pasa, ¿Qué pasa? de que sí está pasando y lo que le está pasando a la persona es real, independientemente si le creo o no, está dando señales de alarma. Y esa persona que ha sido abusada no es que esté sufriendo sola, me está diciendo que hay un abusador en mi sociedad, que hay alguien que se aprovecha. Y eso creo que es súper importante, ¿no? Por eso te digo que es un trabajo comunitario y hoy hablamos más de un interapoyo que de un autoapoyo, ¿no? No nos necesitamos, más que nunca estamos súper conectados y creo que es súper importante sensibilizarnos. Por eso qué bueno que hay estos espacios, ¿no? Creo que también hay que tener mucho cuidado eh, con todo eso de los coaches de vida y de bienestar y de todo esto. Y te voy a contar una historia que me pasó hace mes y medio. Una coach como que me escribe y que me dice, sería bien hacer algo con Survivors Men's Project, etcétera. Le dije, pues lo podemos pensar. Digo, yo no estaba en favor porque prefiero trabajar con psicólogos que con coach. Pero dije, pues a ver qué pasa. Y chequé su perfil y decía, pues no se ve mal, ¿sabes? Pero dejé pasar tiempo porque no estaba, hay algo que me decía, por ahí no es, ¿sabes? Y un día pongo un post justo del caso de Johnny Depp y ese post nada más decía,
esa historia es tan mediática que al final es bueno de alguna forma porque permite a los hombres hablar y decir que ellos también fueron abusados. Eso es todo lo que decía. Y esa mujer me escribió y me empezó a decir que porque ponía eso, que nada más las mujeres pueden ser víctimas, que cómo puedo culpar a una mujer de ser abusadora, etcétera, etcétera. Y le dije, a ver, no estoy culpando a ella primero, no estoy tomando parte, nada más estoy diciendo los hombres también. Y qué bueno si ese caso permite a hombres hablar. Y se empezó a enojar, a enojar, a enojar hasta el punto de decir, es que tú estás promoviendo la violencia. Y yo de, a ver, no estoy promoviendo la violencia, nada más estoy diciendo que a los hombres también y que hay un momento que tenemos que trabajar juntos, que es lo que decías un poquito al principio, no es hombres contra mujeres, es literal hasta el momento que vamos a entender que somos todos juntos contra los abusadores. Creo que no hay que olvidar que un abuso nunca se vuelve más chiquito. Es como si dejas pasar uno, te va a llegar otro y otro y otro y otro y va a ir más y más y más. Y entre más dejas pasar, más complicado también se vuelve salir de esto. Me gustaría desmenuzar un poquito los tipos de violencias sexuales que se pueden llegar a dar. Hay un tabú bien grande y es que si no hay penetración, pues no es abuso. Enseñar pornografía a un menor de edad. Desde ahí empieza el abuso. O enseñar una foto a una menor, un menor o una menor de edad, mandar foto en redes, desde ahí empieza. Y ahí si la gente no lo sabe tanto, mandas una foto íntima en redes sin que la persona te la pidió, olvídate de mayor o menor de edad, pero desde ahí empieza con acoso. Aquí categorizamos abuso porque hay un acto, una conducta no consensuada. Y abuso específicamente legal, eso va a variar de cada país, pero acá en nosotros, en el tema de consulta, al menos de lo que yo manejo, pues abuso es cualquier cosa donde yo haya aprovechado una relación de poder o una posición de poder versus una posición de no poder, donde no había horizontalidad y yo aproveché de mi poder. Eso es un abuso. Abuso sexual, abuso de poder, abuso de lo que quieras. Puede ser consciente e inconsciente, puede estar permitido por la víctima porque tenemos educación. Por ejemplo, una primera forma de violentar a un hombre, pero lamentablemente los hombres luego no lo reconocemos, es creernos que son máquinas sexuales y que yo tengo que tener sexo porque tengo que tener sexo. Y O sea, durar tanto y con tal no, frecuencia. O sea, ahorita hay una cosa tremenda, ¿no? Que me toca ver cuando yo trabajo con muchos hombres de todo tipo y también hombres violentos, llegué a trabajar en un tiempo. Y es bien curioso cómo puede tocar un hombre. Podemos tocar depresión porque mi desempeño sexual de pronto no es como cuando tenía 22 años, ¿no? Que nada más me tocaba el viento y yo así como con la antena para todo lo que da. Y me lo están exigiendo. Me están exigiendo que yo me desempeñe, ¿no? Sexualmente. No saben la cantidad de personas que arreglan su disfunción eréctil con Viagra, cuando en realidad están muertos de ansiedad. Cuando el pene no se levanta es porque no quiere, es porque no se siente a gusto, porque no se siente confianza. Es bien interesante cuando se va acabando esta máscara de macho, cómo encontramos los hombres, somos seres más inseguros, muy inseguros, con muchísimo miedo, con demasiada ansiedad de desempeño en todos los aspectos. Y esto, pues imagínate, ¿no? Por supuesto que sintomatiza en un estrés que pues colapsa con que pues no tienes ganas de tener sexo. Claro, a la mujer se le permite más decir, ¿no? No te asocies con el sexo porque entonces eres una prostituta, ¿no? Eres una de lo que no, o sea, el empoderamiento sexual en la mujer es visto como no, ¿no? Exacto, o sea, sí. y al contrario, ¿no? Al contrario, preferible que la hayan abusado que ella se haya entregado. Porque entonces, en la Biblia incluso hay un texto bien interesante donde dice que si la mujer no grita cuando es violada, entonces no se considera violación.
porque consensa. Fíjense, está bien canijo esto. Entonces, imagínate un hombre, estoy siendo víctima de abuso, pero yo no voy a gritar porque pues yo no, o sea, yo no soy débil, yo no soy mujer, o sea, yo me tengo que aguantar, tengo que soportar, tengo que entrarle. Y también muchas veces esto pasa en estas violaciones colectivas, donde también los hombres definitivamente participan, ahora sí que por convivir, por no dejar de ser hombre. O sea, entonces pienso que la educación sexual es la primera manera en que nos violentan sexualmente a todas las personas. Definitivamente el tipo de educación sexual que te dan o la ausencia de ella es el primer abuso sexual. La primera violencia sexual que recibimos. Incluso me atrevería a decir que la educación de género tradicional es una violencia sexual a la persona. Porque toda esta información que recibimos las personas, al final del día, sobre todo en nuestros años más vulnerables, que son de los 1 a los 6 años, digamos que mi sistema nervioso todavía no ha madurado. El trabajo con abuso sexual es, por supuesto, un trabajo con sistema nervioso. Por eso el terapeuta tiene que tener un máster, no nada más su bachelor, su licenciatura, tiene que tener un máster mínimo y tiene que tener experiencia en trabajo con trauma, porque el trabajo con trauma es un trabajo muy específico con el sistema nervioso de la persona. Todos los abusos sexuales en edades vulnerables y cuando se están repitiendo, tienden a desarrollarnos esquemas de respuesta que están instaladas en nuestro sistema nervioso. Y el cerebro, que le encanta la comodidad, dice, ay, pues ya no hay que concientizar, ya no hay que pensar, ponen eso en automático siempre. Y estamos respondiendo. Lo que sí puede pasar es que una persona que sufre abuso sexual o que es abusadora y no se ha dado cuenta de esta situación, sí puede repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque trae este esquema que no ha sido actualizado de cómo relacionarse. Y eso significa que soporto, ¿no? Y cómo normalizo, como tú decías, Jovanska y Cedric, cómo normalizo estas cosas. Pero hay que entender que no solo es algo psicológico ni social, es algo fisiológico, es algo del sistema nervioso. Hay conexiones cerebrales que están impactadas, por eso es trauma, ¿no? Se quedan ahí como congeladitas y necesitamos desatorarlas para que regrese otra vez a andar ese engrane. Pero el silencio, el prejuicio, la ignorancia, la educación sexual machista, sexista, no permite que una persona, especialmente que un hombre, haga conciencia de que es un violentador o que me han estado violentando, ¿sabe? Johnny Depp estuvo canijo ese show, ¿no? Porque sí o no había gente que no importaba, o sea, era como, no, él no puede ser víctima. Es totalmente lo que dijiste, Ale, la violación se da cuando tú abusas de tu poder. Y yo creo que una de las cosas que yo quiero llevar con este episodio es que la violación no tiene género. No quiero que la gente caiga en que estamos comparando, no se trata de comparación. Por el proyecto y todo, pues hay más gente que se abrió conmigo. Hoy, después de 2 años con ese proyecto, la mitad de mis amigos o conocidos, nombres, han pasado por una situación así. Entonces, típico en México, las cifras son como 2% más o menos de los hombres que dijeron que han confrontado una situación de violencia sexual, sea la que sea, el grado que sea. Así es. Eso es la cifra oficial. Yo, nada más en mi entorno, llego al 50%. Nunca coincide, ¿no? Siempre es más. O sea, yo también, exacto. es que lo vivimos, lo experimentamos. O sea, existe también dentro de las clasificaciones del trauma, hay traumas que tienen que ver con iniciación o novatadas o esto que que hacían los soldados de Estados Unidos en Irak, ¿no? Que humillaban y violaban a los soldados que capturaban en guerra. Que esto es una práctica que tiene muchos años, ¿no? O sea, romanos lo hacían, muchas personas violaban, hombres violando a otros hombres, pues para humillar, ¿no? Y es muy interesante cómo también a mí en terapia muchos hombres, la gran mayoría, en algún punto entran en conciencia y me empiezan a platicar, ya sea que tías, tíos, primas, primos, vecinos, gente mayor, hermanos, en algún punto su primera iniciación sexual, igual no fue un acto sexual, pero sí fue lo que dice, se dio tocamientos, ver pornografía, mostrar genitales, y siempre, ya sabes, ¿no? Cuando bien les va, hay como todavía se sigue sintiendo cariño, ¿no? Confío en que este tipo está haciendo algo bueno conmigo, aunque yo no sé qué me están
abusando, pero generalmente mínimo va a haber mucha vergüenza y mucha culpa en una edad tan vulnerable que se vuelve un secreto que ahí cargas, no sabes que te molesta hasta que de pronto ya de adulto algo te hace como recordar. Es súper común esto, Jovanska, y también confirmo con Cedric, en mi caso que trabajo con hombres, yo diría que más del 50% de los pacientes 60-70 me ha dicho la sospecha de que fue víctima de abuso sexual de alguna manera. No importa si son homosexuales, heterosexuales, bisexuales. También quiero decir que un niño, sea gay o no gay, ¿no? No sabemos si va a ser gay o no gay, pero que demuestre un poco de afeminamiento o debilidad o algo, tienden también a ser mucha víctima. En mi consulta no saben la cantidad de niños que porque no los miraban como otros niños así pequeños machitos, eran víctimas de acoso sexual y de abuso sexual. Entonces, eso también está muy tremendo, ¿no? Y esto va generando muchos circuitos cruzados, muchos sentimientos cruzados en nosotros. Nada más también quiero decir para la gente que nos está escuchando por allí y que también Cedric lo mencionó y siempre lo mencionamos, es que cuando uno es víctima de abuso sexual, es muy probable que no te puedas defender y que tu sistema nervioso entre en un estado de parálisis Se porque no puede descompone. pelear, no puede huir y se paraliza. El problema con los seres humanos es que tenemos un cerebro tan evolucionado y su parte consciente siempre está alerta que se puede disociar, porque eso pasa en el trauma. Yo me voy a disociar del evento para sobrevivir, no porque me guste, no porque esté de acuerdo, es una estrategia de supervivencia. Incluso puedo tener erección, incluso puedo como hacerme ahí un ajuste en la cabeza súper inmediato de como que medio te guste, ¿no? No lo veas tan malo, ¿sabes? Porque los seres humanos aguantamos por supervivencia, pero luego empezamos a sentir un montón de culpa porque lo permitimos. No, esto es un engaño, es una ilusión. El sistema nervioso se paraliza por supervivencia y esto es uno de los trabajos más importantes a veces en la terapia, porque la persona realmente a veces cree que colaboró y que lo permitió. Y lo más feo es este sentimiento de que pudiste haber hecho algo. Y no, 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 quien nos esté escuchando, por eso se llama abuso, porque no pudiste hacer nada, te abusaron, te atrapó. Es como cuando te llega algo en la vida, ¿no? Un cáncer o algo así que tú no lo estabas esperando. Entonces imagínense también la frustración y el coraje y el enojo que la persona trae allí. No se le permitió defenderse y es normal que traiga un resentimiento muy grande. También con esto trabajamos en terapia. Otra cosa que también se puede dar como una violencia es en el acto quitarte el condón. Todo lo que es sin consentimiento en el acto sexual es una violencia. Quitarse el condón es considerado como acto de violencia. O sea, y de hecho en algunos países hasta es de unos años de cárcel para hacerlo. Entonces sí, realmente es un tipo de violencia. Y nada más para regresar a los dos ejemplos de Alejandro. Y creo que todos hemos visto esas escenas de un animal que se queda hacia media calle cuando un coche llega rápido. Este es típico lo que hacemos nosotros como humanos cuando vemos un peligro que llega, ya nos congelamos. Es lo que pasa cuando hay un abuso, sabemos, es un poco raro decirlo, pero hay un momento que sabes que te va a pasar. Cuando ves al abusador que llega, ya sabes que aquí hay algo que no va bien, no sabes qué va a pasar, pero aquí sabes que hay peligro. De ahí te congelas y es lo que pasa justo el sistema nervioso que ya no reacciona o que no reacciona como queremos. Y hay el otro lado, otro ejemplo de, por ejemplo, alguien que te asalta con una pistola, que te va a pedir tu cartera, tu celular, ¿qué vas a hacer? No vas a gritar ni nada. Llegas y estás de, aquí están mis cosas. Y entregas todo, ni gritas, ni te quejas, ni nada, ya entregas todo lo que te piden. La violencia sexual es igual. A veces no hay amenaza con arma y todo, pero ni siquiera se necesita. Y los abusadores lo saben. Si el abusador llega y me dicen, me das tu cuerpo, me das tu consentimiento, me das tu silencio durante el abuso y después, por salvarse la vida, lo hacemos. Y literal es lo que pasa en un abuso, de como, como cuando te asaltan.
ves que hay peligro, ves que no puedes manejar la situación porque hay demasiado poder, que sea por la figura que representa el abusador o que sea con arma o algo así, tú no estás en posición de poder y de ahí que te dejas hacer. Y no es porque tú te quieres dejar hacer, o sea, no es eso, es nada más como dice Alex, el cerebro Sí. es mucho más poderoso de lo que pensamos. Y él busca tu seguridad y si tú puedes Exacto, aguantar, lo va a hacer, porque rapidísimo, no estoy completando. Respuestas básicas de defensa, ¿no? Pelear, huir, pelear. pero paralizarte es cuando no hay opción. La víctima se hace el muerto, no se mueve, no reacciona y ahí es como el cerebro manda el mensaje de estoy muerto, que obviamente nunca nos vemos como muerto y todo, pero físicamente es la reacción que hace que no movemos y en muchos casos el abusador se aprovecha de eso diciendo no me dijo que no, no se defendió, no gritó, no dijo nada. Y la mayor parte de las víctimas, cuando el abusador, que pasa seguido, les hace preguntas mientras abusa de ellas, las víctimas ni contestan claramente. No saben qué contestar y no contestan un sí o un no. O sea, están en el medio porque pues, el cerebro está medio en modo automático, estás medio, o sea, no tienes todas las capacidades que tienes en tiempo normal y entonces dices palabras así sin mucho sentido. Que típico es lo que contesté pues en el juicio en mi caso, que me dijeron, es que no dijiste que no. Y me hicieron la pregunta, ¿por qué no dijiste que no? Y dije, la cosa, literal contesté eso y contesté, el problema no es que no dije que no. O sea, el problema es que no dije que sí. Y es al revés también. No decir nada no es un consentimiento. Un ruido así de, o sea, así de contestar así, no es un consentimiento. El único consentimiento, la única forma de consentir es con un sí. Y creo que es muy importante decirlo porque hay muchos que es que no dijo que no. Pues no, no dijo que no, pero tampoco te dijo que sí. Y si no te dijo que sí, es que es no. Con la duda, la respuesta es no. Con Así es. alcohol, la respuesta es no. Con droga, la respuesta es no. A medianoche, así con la pareja y la pareja medio dormida, la respuesta es no, porque también hay muchos abusos de, es que estaba dormido y me prendió que estaba dormido y voy a intentar con la pareja o con no sé quién, estar dormido porque dormido está más rico y todo. No, o sea, también aprovecharse de alguien que está dormido es abuso. O sea, Ujú. que sea la pareja, sea quien sea, dormido. Y hay muchos videos, típico, o sea, en Twitter, por ejemplo, que no tiene mucho control de esto. Vemos seguido, o es muy fácil encontrar videos de una persona que está tocando a otra que está dormida o que está borracha hasta no poder. Es muy, o sea, desafortunadamente es muy común ese tipo de videos. Ay, estoy con el amigo, estoy con el primo y le baja los pantalones y no sé qué, y ves la otra persona que está hasta no poder de alcohol, que ni puede Oye, reaccionar. Cedric, perdón que interrumpa, también esto es parte, ¿no? Como del juego de entender el erotismo humano, ¿no? Porque también, venga, también hay que poner acá que no satanizar prácticas ni No, sí, estereotipar y también el juego, otra vez, el juego sexual es muy íntimo, ¿no? ajá, De pronto a nuestros escuchas, de pronto que les, como a mí lo que se me haría como súper importante es de que cuando yo soy víctima de abuso sexual, no sé qué hacer, no me sé defender, no puedo, no estoy ahí, o sea, estoy en una situación de abuso, estoy siendo agredido, atacado. Eh, no sé si han vivido esas experiencias que te llegan de la vida donde tú no sabes ni qué nada, o sea, estás en un automático total y, o sea, totalmente disociado, porque eso nos pasa, es una disociación, es como, ¿dónde estoy? Esto que, como si vieras una película, ¿sabes? Como si estuvieras viendo una película, como si estuvieras viendo en tercera persona. Y eso yo quiero como que les quede claro que quien lo experimente, que lo revise. Porque a lo mejor ahí está en una situación de abuso, ¿no? O sea, también es importante en la pareja que ahí como perritos y gatitos, ¿no? Ya sabes, tú me pones la mano y yo te hago, entonces nos vamos como regulando, ¿no? Nos vamos entendiendo un poquito. Porque también hay gente, ¿no? A mí me ha tocado mucho en terapia que sí le gusta este tipo de persecución en la cama,
y les mega excita. Entonces, a mí lo que me ha pasado es que en terapia me llega un paciente que dice, es que él no me hace eso, ¿no? O es que estaba acostumbrado a estas relaciones y esta persona ahora está así. Pero creo que es súper importante también nosotros, todos los demás, los que estamos del otro lado, o sea, porque muchas veces me dicen, no es no, y eso suena, a mí me suena muy infantil, como los niños, no, no, no. Vamos aquí a la experiencia personal. Creo que para mí me es muy importante ser empático y darme cuenta si puedo detenerme y aceptar la frustración de que no puedo seguir. También entender de que todas estas cosas que estamos platicando, si te gustan o no te gustan, pero se dan a través de una conversación. Comunicar. O sea, tiene que llevarse a cabo a través de una conversación. Si yo no lo comunico y me gusta, bueno, pero si no lo comunico y lo hace y no me gusta, sigue siendo una violación, ¿no? O sea, yo pienso que más allá de todo esto, porque sí, definitivamente hay mucha fantasía erótica, que también creo que viene mucho de la pornografía, que esto ya es como que otro tema que me encantaría platicar, porque pornografía, por favor, personas que me están viendo y escuchando, la pornografía no es educación sexual, por favor. Como dice Alex, que no hay que como criminalizarse, puedo decir, prácticas y todo, con nada más que al asterisco así de la línea chiquita de con que se hable también antes. Sí, todo para mí, todo eso, todo es comunicación. Es válido, exacto, todo es válido si todo está hablado antes. Y con un consentimiento real. Exacto, y que los dos ya le entran al mismo juego, que sea algo muy leve, que sea algo muy extremo, todo es válido si los dos ya van al mismo nivel. O sea, si los dos están en el mismo canal. Desde ahí, quiero decir que casi todo se puede hacer. No consideras por hecho que el que tienes enfrente de ti tenga los mismos gustos o que él sabe lo que a ti te gusta si no lo comunicas. Ándale, me gusta. O sea, como que la gente no adivina las cosas. Entonces, como dice Alex, hay gente que no saben manejar la frustración y los límites. Entonces, va con eso también de tienes que saber hasta dónde puedes y hasta dónde la otra persona puede. No, lamentablemente no hay tiempo para más y yo sé que si es por mí y por ustedes, nos quedamos aquí todo el día. Le agradezco, o sea, inmensamente el decir que sí para este episodio, el que hagan todo lo que hacen. Para mí, Cedric, eres una persona que admiro muchísimo por contar algo que yo sé que es muy fuerte. ¿De qué manera los pueden conseguir en redes sociales? En las redes sociales. El proyecto lo pueden encontrar en Instagram, que es Survivors Men's Project, así en una sola palabra. En Facebook, ahí pues en 3 palabras, Survivors Men's Project. En Twitter lo tienen como SMP, de igual, o sea, las 3 iniciales, CDMX, y creo que ya son las 3 redes, y hay el sitio web también que pueden escribir ahí, que es survivorsmensproject.com. Igual yo manejo todas las redes y todo justo por lo mismo, para asegurar de que haya respuestas y que estén como, pues de alguien que sabe un poquito del tema. Yo les agradezco a los dos también, a ti Cedric y a Jovanska, porque pues evidentemente son personas que están interesadas en aportar, en poner ahí en el mundo, ¿sabes? Algo diferente, algo proactivo, algo que ayude. A mí me encuentran como @psicologo en Twitter y en Instagram @psicólogo LGBT.